Muy buenas tardes, estimados. Les saludo una vez más con toda gratitud, esperando que toda esta serie de información que voy brindando en cada video les resulte realmente útil, les resulte aplicable en sus vidas. Y bueno, como digo siempre, por favor, estén comunicándose, porque para mí es muy, muy importante esto. Y es bueno el comunicarse, es bueno el achicar las distancias. Bien, hoy quiero hablarle, el tema de hoy es milagros. ¿Qué es un milagro? Los entendidos dicen que un milagro es la manifestación del poder de Dios. Pero claro, saben que el término milagro en la Biblia no existe. No aparece en ninguno de los textos bíblicos, ni en el Pacto Antiguo ni en el Renovado. No aparece. El término milagro deriva del latín de miraculum, y este a su vez del verbo mirari, del verbo mirari en el latín. Así que creo que está por demás decirles de dónde proviene el término milagro que se ha agregado tan profundamente al habla del ámbito creyente. Es un término inexistente, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegó aquí? Bien, llegó a través de gente de inescrupulosos, de aquellos que no tenían, no tuvieron ni tienen temor de Dios. Bien, ellos lo agregaron. ¿Por qué? Porque en los textos originales el término milagro, ni siquiera en las traducciones aparece el término milagro. Bien, entonces, pero claro, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo que mantiene a la persona en expectación, que lo impacta, pero claro, quien espera un milagro es aquel que no conoce a Dios, porque si nos manejamos con este término, yo lo voy a hacer así para que tengan una forma más a la costumbre que maneja el pueblo gentil. El que espera un milagro realmente es porque no conoce a Dios. Cree que un milagro es un hecho sobrenatural. Es sobrenatural aquí en el plano físico. Pero en el plano espiritual, un milagro, el cual tampoco existe, si no existe una señal, es algo totalmente corriente. Y si uno se maneja realmente en el plano espiritual, se dará cuenta que esa señal corresponde simplemente a la buena voluntad de Dios, que hay un momento, un tiempo, un espacio en que eso sucede. ¿Ah? Así es. Entonces, el que espera un milagro es porque no conoce a Dios. Y el que sabe que las señales sí existen, porque esas cosas sí están en los textos bíblicos, están autorizados por Dios, entonces sabe que es un hecho absolutamente natural, es el corriente del trato entre el hombre y Dios. Entonces, el término señal es el término que sí existe. Ustedes podrán ver, por ejemplo, los voy a llevar al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 8, dice de la siguiente manera. Habla Dios, le habla a su pueblo y les dice, le habla como a un solo hombre. Entonces les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás a tu mano como señal y estarán entre tus ojos como frontales. Es decir, aquí el judío usa un accesorio de servicio a Dios, de culto, ¿sí? Que es importante. Yo voy a hablar algún día de este tipo de cosas que son aplicables al momento de decir la oración a Dios. Entonces, este es un mandamiento. Como siempre digo, no es una opción, es un mandamiento de parte de Dios, ¿sí? Y si uno luego va a los textos, por ejemplo, de Mateo, capítulo 12, verso 38, y Lucas, capítulo 11, verso 29, allí va a encontrar cuando el Señor, bastante molesto, les responde a un grupo de gente y les dice: esta generación mala pide señal, pero no les será dada sino la señal del profeta Jonás, del profeta Ioná en hebreo, Jonás en traducción. Pero ¿cuál fue la señal del profeta, de este profeta menor? ¿Cuál fue la señal que Dios les dio a los hombres, a todos nosotros? Nos legó esa información. Saben que la compilación del libro de Jonás no es correcta. Están alterados allí el orden histórico, el orden de los sucesos. Cuando uno lee el momento en que Dios hace crecer la calabacera, en que aparece luego el gusano que la daña y se seca, eso en realidad es previo a que Jonás ingresara a la ciudad de Nínive, donde Dios lo había enviado. Y ahora les voy a decir el porqué. Jonás no quería ir a Nínive. Eso está claro desde el principio del relato. ¿Por qué? Dios lo manda a Nínive a llevar una información, a que vaya a declarar las palabras que Dios le había indicado, a que vaya a declarar su nombre y su voluntad. Y el profeta, esto le generó un gran temor. ¿Por qué? Porque los hombres de guerra de Nínive eran hombres sanguinarios, eran hombres verdaderamente adiestrados para la guerra. Y ellos tomaban ciudades, las dominaban por medio del temor y el terror. Hacían cosas extraordinarias, como por ejemplo, pongan atención, tomaban los niños en las ciudades, los tomaban de los pies y los estrellaban contra el muro de la ciudad. Les hacían estallar el cerebro y de esa manera generaban pánico. A las mujeres que estaban embarazadas les abrían el vientre y así, al mejor estilo caníbales, se comían los fetos, se comían aquel niño que estaba allí en el vientre. Generaban pánico, generaban terror, así dominaban, así ingresaban a cualquier ciudad y la dominaban de esta manera, por medio del miedo, del terror. E imagínense que Dios envía a este profeta que no era ninivita, o sea, no era habitante de Nínive, no era un profeta de Nínive, ni siquiera hablaba con el acento ninivita. Entonces, el hombre no tenía prácticamente cartas de presentación para decir:
yo tengo el derecho a venir a hablarles a ustedes y ustedes tienen que oírme. No. Entonces lo que intentó fue huir, no de la presencia de Dios, como dice el texto, que no está correctamente traducido. No, intentaba huir e irse lo más lejos posible de Nínive, para no tener que tomar esa responsabilidad de ingresar a la ciudad. Entonces, Dios, él se toma sube a una nave que partía con otro rumbo, y bueno, sucede lo de la tormenta. Los marineros echan suerte sobre los que estaban allí presentes. La suerte dice que recae sobre Jonás, y entonces le piden razones y dice: dinos quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu pueblo. Y él les declara: yo soy hebreo, y creo en el Dios único, que creó los cielos, la tierra, los mares, y yo he desobedecido a él, y por eso estamos en esta situación todos. Y él les dice: bueno, ¿qué haremos entonces? Arrójenme al mar y el mar se aquietará. El mar estaba embravecido, se habían levantado las aguas, las olas. Entonces, bueno, en la insistencia, sí, lo toman, lo arrojan al mar, el mar se aquieta, pero dice que Dios tenía preparado un gran pez. ¿Qué podía haber sido? No sé, una ballena, un cachalote. Lo cierto es que era un cetáceo que lo tragó, y Dios lo mantuvo allí 3 días, 3 noches, hasta que el profeta se arrepiente, ora a Dios y manda al pez a que lo vomite en la playa. Pero esto nos hace pensar también que, por una deducción casi lógica, fue en el momento en que estaba el nivel del mar estaba bajo, ¿sí? Estaba en la baja mar. ¿Por qué? Porque si no, el animalito hubiese quedado varado. El animalito lo lleva a la playa, lo vomita ahí, el hombre sale, pero el animal queda en la playa. Si el mar no aumentaba, el mismo animalito no podía retornar al mar. Y la idea de Dios no era matar al pez, sino haber aleccionado a su profeta. Entonces, esto es una deducción normal, lógica, ¿no? Entonces, el hombre se va allí cerca de la ciudad y le regaña a Dios, le reprocha y le dice: tú eres muy misericordioso y yo lo sé a esto, por eso es que me envías aquí a esta ciudad de gente impertinente, de gente transgresora, de pecadores y de tanta cosa que le habrá dicho. Y Dios le dice: está bien, yo soy Dios. Acá hay 120.000 almas que no saben discernir entre su mano derecha y la izquierda. Y es ahí donde Dios hace nacer la calabacera. ¿Por qué? Porque era en un verano muy intenso, y el viento caluroso, que seguramente era el viento del norte, el viento solano, le producía un dolor muy intenso de cabeza. Y Dios le da una calabacera para que lo cubra, y en la noche le prepara un gusano para que dañe la calabacera y ésta se seque. Y Dios entonces busca la reacción de su profeta, y él le dice: estoy cansado, estoy harto hasta la muerte. ¿Tanto te enojas?, le dice Dios, por la calabacera, que no trabajaste ni para que crezca, ni para que aparezca el gusano, porque lo puse yo. ¿Y no voy a tener yo misericordia de esa gran ciudad? Entonces, aquí viene la señal del profeta Jonás. Los mercaderes que entraban llevando pescados, especias, joyas, ellos sabían de toda la historia de este hombre, de Jonás, y la gente en la ciudad decían: ¿vieron a ese loco que está afuera?
¿sí? Allá hizo un pequeño campamento y está al rayo del sol prácticamente. Entonces los mercaderes decían, no, no es un loco. Este hombre es un profeta de Dios que Dios lo envió desde Jope. Así, así, así es un hebreo. Y estuvo en una nave, lo arrojaron al mar cuando el mar estaba más embravecido, el mar se calmó, un pez lo tragó, 3 días después lo vomitó el pez sin que sufra ningún tipo de daño. Entonces la gente se sorprendió allí y dijo, bueno, pasó de ser un loco a ser alguien importante, a ser alguien respetable. Entonces allí, con esa carta de presentación, que los mismos mercaderes se encargaron, puestos por Dios, claro, de indicar quién era ese profeta de Dios. Cuando él ingresa a la ciudad, entonces no osan rechazarlo. Antes lo atienden y dicen, no, si este hombre vivió estas experiencias, evidentemente esto puede venir también sobre nosotros. Entonces es conveniente que atendamos a la palabra que nos trae, al punto tal que él ingresa por el llamado camino real. Siempre el camino real desembocaba en el palacio del rey, y así hasta el rey atiende, y el cual determina y manda ayuno, abstención de comida y aún de bebida para hombres y para animales. Entonces Dios retrajo su mano del juicio que traía sobre esa ciudad y lo dejó sin efecto. No destruyó la ciudad. En consecuencia, con esa carta de presentación de Jonás, esa fue la señal del profeta Jonás, a la cual el Mesías así hizo mención allí en el texto tanto de Mateo como de Lucas. Esa es la señal del profeta Jonás. Pero vuelvo al tema. Término milagro no existe en los escritos sagrados. Existe el término señal, porque esto es lo que está autorizado, sí, por Dios, y es lo que ha prometido muchas veces a su pueblo. Señales, no milagros. El milagro es para aquel que no conoce a Dios. La señal es para aquel que está familiarizado con el Creador. Todá Rabá. Muchas gracias, Señor. Shalom, Aleichem, paz a ustedes.